México ante la crisis en Ucrania. ¿Cuáles son las posibles repercusiones, inclusive positivas para México, ante la escalada bélica en el este de Europa? Suscríbete para más videos sobre este y otros temas en el escenario político internacional. Y sigue a Acento Político en Telegram. De acuerdo a la diplomática mexicana Marta Bárcena, México podría haberse beneficiado de la crisis en Ucrania. La situación política que encara a Rusia y Ucrania desde hace varias semanas tiene un efecto positivo en los intereses de México, estimó la diplomática mexicana Marta Bárcena. Dijo la diplomática que hasta cierto punto está beneficiando a México, porque el presupuesto para 2022 se calculó con un precio de $55 el barril y ahorita está a más de $80. Esto quiere decir que México, por cada barril de exportación de petróleo, está recibiendo más dinero del que tenía contemplado. Sin embargo, la diplomática mexicana expresó la necesidad de comprender las demandas rusas en el conflicto y asentó que México considera que la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania es una potencial amenaza para la paz internacional. Las concepciones de seguridad de Rusia, Estados Unidos y la OTAN son diferentes, dijo la diplomática. Rusia sigue pensando el concepto de seguridad mediante las llamadas esferas de influencia. Estima que su seguridad está relacionada con la no instalación de fuerzas militares de Occidente en sus fronteras y que para lograr eso es necesario que Ucrania nunca sea admitida en la OTAN, comprendiendo plenamente las exigencias rusas, la diplomática mexicana Marta Bárcena. A Rusia le preocupa que la OTAN se extienda hasta la frontera de Ucrania, lo que obligaría a Moscú a reforzar su defensa y a gastar más recursos en el tema, con impacto en sus planes de desarrollo. También dijo la diplomática mexicana que lo más importante es que Rusia ha pedido un documento jurídicamente vinculante, es decir, garantías jurídicamente vinculantes para su seguridad. Sin embargo, a pesar de este aumento en el costo del barril de petróleo, la situación entre Kiev y Moscú no implicaría únicamente beneficios para México, distinguió Marta Bárcena, y mencionó una posible afectación en el precio de la gasolina para importación. Además, sostuvo que una escalada en el conflicto podría derivar en la reconfiguración del mercado energético, pues por ahora Rusia es el principal distribuidor de gas en Europa. Pero esta oferta está cambiando poco a poco hacia el gas natural licuado, donde Estados Unidos domina las exportaciones. De cualquier modo, Marta Bárcena recordó que México seguía conforme a los principios del derecho internacional, por lo que no sostendría una situación comprometedora ante una escalada de la situación entre Rusia y Ucrania. También descartó una presión diplomática ordenada desde el Kremlin contra la posición mexicana. Los rusos, dijo la diplomática mexicana Marta Bárcena, los rusos entienden muy bien dónde está México y jamás se les ocurriría tener presiones en otro sentido. En todo caso, lo que pediría es que México entienda las preocupaciones rusas. Una apreciación muy correcta de la diplomática Marta Bárcena respecto a la escalada bélica en Ucrania. Recordemos que, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, México no participó de manera tan amplia. Tenemos el Escuadrón 201 que participó en el frente europeo, en el frente del Pacífico contra la aviación japonesa, algunas tropas que fueron mandadas también, pero vaya, no hubo una participación bélica amplia de México en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, México sí se benefició de la Segunda Guerra Mundial, una vez que pues México surtió de energéticos de petróleo al bando aliado. Y de ahí devino el fenómeno conocido como el milagro mexicano, la época de crecimiento y expansión económica. La industrialización de México a mediados del siglo XX pues fue producto precisamente de ese beneficio de un escenario bélico ajeno que fue la Segunda Guerra Mundial. En esta situación podría ocurrir un fenómeno similar, ya que al verse afectado el mercado de energéticos, como lo dijo la diplomática, pues está subiendo el precio del petróleo por estas expectativas bélicas en el este europeo, en Ucrania. Por lo cual sí, México podría haberse beneficiado hasta cierto punto, pero también hay que ver que en esta ocasión, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión México pues está en el bando
de la potencia saliente. No así en la Segunda Guerra Mundial, cuando México estaba en el bando de la potencia emergente, que era Estados Unidos. Estaba del lado de los que ganaron. En esta ocasión, pues Estados Unidos se ha vuelto una potencia industrial secundaria y no podríamos decir que sea totalmente bueno estar del bando de quien está perdiendo.